Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor, dicen amén con su mano en alto. Es muy fácil encontrar Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Amén. Capítulo 20, versículos 8 hasta el 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La mano derecha en el corazón. Padre, te doy gracias por tu palabra y te ruego bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que surge cuando afirmamos que los 10 mandamientos son verdades absolutas, inmutables y universales, es: ¿qué pasa entonces con el 4º mandamiento? Si eso es así, que los 10 mandamientos son absolutos, inmutables y universales, entonces, ¿qué pasa con el cumplimiento del 4º mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo? No harás ninguna obra, ningún trabajo en ese día. Ninguno en tu casa lo realizará, sino que este día será apartado para Dios. La inquietud que surge es: este mandamiento es de obligatorio cumplimiento para todas las personas hoy, inclusive para los cristianos. Si es así, ¿por qué nosotros no lo cumplimos? Porque en apariencia no lo cumplimos. El mandamiento dice que hay que separar el día 7º y descansar. Y eso indicaría que es el sábado y habría que descansar o reposar el sábado. Entonces, si eso es así, ¿por qué nosotros no lo cumplimos? Y si no es así, ¿cuál es el fundamento bíblico para no hacerlo? Es decir, ¿sobre qué base bíblica nos fundamentamos para no hacerlo? Intentaré esta mañana por unos minutos aclarar estas preguntas. Y más que eso, lo que voy a hacer es mostrarles que el propósito final del 4º mandamiento no es solo el descanso físico, sino que este mandamiento está relacionado con la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien es el que nos ofrece el verdadero descanso a los creyentes. Nuestro verdadero reposo es el Señor Jesucristo. Dicho en términos directos, Él es nuestro sábado. Bendito el nombre de Dios. En Él está el reposo que usted y yo encontramos. Jesús dijo a las personas que le escuchaban en su tiempo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que dígale al que está al lado suyo: tu verdadero reposo está en el Señor Jesucristo. Aleluya.
En Él encontramos nuestro reposo. Pero nosotros necesitamos mirar qué ocurre con el cuarto mandamiento. Y entonces permítame en primera instancia señalar el alcance del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento ordena separar o apartar el séptimo día para el descanso físico y la adoración a Dios. Básicamente eso es lo que ordena el cuarto mandamiento. Cuando dice acuérdate, bueno, eso significa que ya se cumplía. Acuérdate, haz memoria, recuerda esto. De el día de reposo para santificarlo. Lo que está diciendo, acuérdate del séptimo día para apartarlo. Santificarlo en este caso es apartarlo, para separarlo. ¿Y para qué lo vas a separar? Bueno, lo vas a separar para descansar físicamente tú y para adorar a Dios en ese día. En síntesis, el cuarto mandamiento tiene una orden de descansar. Tienes que reposar este día. Ahora, me parece hermoso que Dios piense en nuestro descanso. Que Dios piense en que Él nos creó, Él nos diseñó, Él sabe cómo somos y Él sabe hasta dónde soportamos. Y entonces Dios dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Porque tú necesitas descansar. Hay personas que se la pasan trabajar y trabajar. No, solo para que su mente recuerde. Se la pasan trabajando todo el tiempo. Son trabajólicos. Adictos al trabajo o trabajólicos. El término técnico es ese. Son personas que se la pasan todo el tiempo ocupados, haciendo algo. Les encanta estar haciendo todo el tiempo algo. Algunos toman el trabajo como un escape. Así es. Toman el trabajo como un escape. Entonces, de un escape de qué? De las malas relaciones en la casa. Lo último que quieren es llegar a la casa. Y entonces aceptan horas extras, aceptan días extras, trabajan, pero es realmente de lo que están huyendo es de las malas relaciones de la casa. O están huyendo de sí mismos. ¿Escucharon? Hay personas que se esconden en su trabajo para no tener que meditar sobre lo que es su vida. Y todo el tiempo tener algo que hacer para no quedarse, les da miedo quedarse solo con ellos. Porque cuando hagan eso, sus mentes divagarán, sus pasiones divagarán, sus recuerdos divagarán, sus emociones divagarán. Y entonces se darán cuenta que tienen una vida desdichada. Y el Señor está diciendo, toma un día para descansar, para hacer un alto en tu trabajo, para meditar y reflexionar, para que tu cuerpo no colapse. ¿Cuántos saben que si trabajamos y trabajamos y trabajamos, un día vamos a colapsar? No estamos diseñados para ser una máquina que todo el tiempo está produciendo. Hay un día que colapsaremos. Y el Señor dice, descansa. Y Él nos conoce. Y Él dice, 6 días es bueno para trabajar y 1 en la mitad para descansar. Bendito Dios. Un Dios que piensa en nuestro descanso físico es un Dios que vale la pena. Alabado el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una orden de descansar, pero también es una orden de trabajar. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Lo uno y lo otro. Te ocuparás en hacer algo productivo durante 6 días. Le realizarás toda tu obra.
procura terminarla completa. En los días que te toca trabajar, procura terminar tu obra. Así como Dios terminó su obra en 6 días y el séptimo descansó. El mandamiento en general, no trabajarás tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus criados, ni tus animales, ni tus extranjeros. Para Israel era general. Y la razón especial por la que tenían que guardar este día es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Es decir, ¿cuántos de ustedes saben que Dios no se cansa? ¿Sí lo saben? Isaías lo dice, que Él no se fatiga, ni Él se cansa, ni Él se duerme, no necesita dormir. Dios no se cansa. Sin embargo, dice la Biblia que en 6 días hizo todo y el séptimo reposó. ¿Para qué? Para darle un ejemplo a la humanidad. Y la razón principal es, Dios te da un ejemplo de que debes descansar. Y tiene un sentido espiritual. Esa es la síntesis de este mandamiento. Un sentido espiritual. El descanso debe proveer un tiempo para honrar a Dios y ayudar al prójimo. Es decir, este mandamiento lo que procuraba era, primero, el descanso físico. Segundo, pero no por ser menos importante, en realidad es lo más importante. Lo segundo era que la persona en el día de su descanso físico se ocupara de adorar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de su relación con Dios. Es como si Dios dijera, durante 6 días te dedicaste a ti y a tu tarea. Dedícame un día a mí completamente. Bendito el nombre de Dios. ¿Habrán violado los hombres este mandamiento? Pero por supuesto. En Israel el día sábado era el día consagrado a Dios. Ese día se ofrecían los sacrificios, los corderos, se mantenía el holocausto perpetuo en el fuego perpetuo. Los panes de la proposición se renovaban, se cambiaban, se consideraba un día festivo. Era el día para ir al tabernáculo, al templo, a rendir adoración a Dios. El principal propósito entonces era el cuidar su vida espiritual, el ofrecerle a Dios verdadera adoración. ¿Qué ha hecho Satanás con esto? Pues Satanás nos llenó el día de entretenimiento, de diversión, de pasatiempos. Y nosotros muchas veces notamos, las personas se pasan todo el tiempo trabajando y cuando tienen un día de descanso, un día libre, se la pasan divirtiéndose, entreteniéndose y haciendo otra cosa, menos creciendo espiritualmente. Satanás es experto en usar la entretención, el entretenimiento. No porque el entretenimiento sea malo en sí, pero Satanás lo usa para que nosotros nos descuidemos de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hay personas, claro que esas no vinieron a este culto, que dicen, bueno, voy a ir el domingo a la iglesia, porque así es como hablamos. Voy a ir a la iglesia el domingo, voy a ir al tercer culto, que es de qué hora, 9:15 a 11. Hora y 45 minutos. Espero que el pastor no alargue el culto. Ojalá ese mensaje sea, pastor, se le deje la cosa esa de estar predicando largo. Que el mensaje sea exacto. Porque yo a las 11:05 tengo un compromiso. Ya yo a las 11:05 me puse una cita en la casa o donde sea, allá tengo que llegar, así que, pastor, si tú te alargas de las 11, yo me voy.
Claro que ellos no vienen a este culto. Pero en los otros cultos uno los ve que se levantan y se van antes que el culto se acabe. No pueden esperar ni la oración de fe de los hermanos. Cuando uno está haciendo el llamado, se levantan. ¿Y por qué se tienen que ir si se supone que tienen que separaron, santificar un tiempo para Dios? Y cuando separes un tiempo para Dios, dedícale toda tu atención a Dios. Dile a Dios, haz lo que tengas que hacer en el tiempo que tú quieras. Porque las carreras no te permiten crecer. Yo no estoy hablando de salvación. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan ahí atrás? Yo no estoy hablando de salvación. Usted es salvo por la fe en el Señor Jesucristo. La sangre del Cordero limpió sus pecados. Pero su crecimiento espiritual sí dependerá de cómo trate usted las cosas de Dios. Y si Dios me pide un tiempo, Dios vale la pena que le dé el tiempo que Él me pidió. Y que debe ser un tiempo sin prisas, sin apuros, sin carreras. Amén. Él leyó mi mente. El celular debería estar apagado. Si es que lo trajo, porque lo ideal es que no lo traiga, porque si no lo va a usar, ¿para qué lo trajo? Pero entonces está el celular. Uy, ya me están llamando. ¿Y el pastor cuándo va a terminar, Dios mío? No se trata del pastor. Se trata de tu tiempo para Dios. ¿Con qué actitud? ¿Me están oyendo? El joven rico. ¿Saben cómo vino a Jesús? Marcos, capítulo 10. No tengo el texto en mente. Pero él viene a Jesús. Dice, vino uno a él corriendo. Ahora, a mí me encantaría ilustrarles eso. ¿Cómo fue que él vino? Pero este piso, entre otras cosas, este piso, lo acaban de encerar, hermanos. Y por favor, agarren. Que ¿Usted se imagina que yo me ponga aquí a ilustrar cómo vino el joven rico y yo me caiga aquí? No, mejor no. No es que si me caigo pido traslado. Después de una cosa de esa. Él vino, no voy a hacerlo, Él vino corriendo y dice, e hincando la rodilla. Esto fue lo que él hizo. Viene corriendo e hincando la rodilla. Él no se arrodilló. No dice e hincado de rodillas, sino e hincando la rodilla. Lo cual significa que está tan deprisa que no tiene tiempo para poner las dos rodillas en el piso. Así se acerca a Jesús con lo que yo he llamado una adoración de una sola rodilla o adoración parcial. Se acerca de esa manera a Jesús y está tan de carrera que no tiene tiempo ni para reflexionar en lo que está pidiendo. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Ni siquiera la pregunta estaba bien formulada, porque lo que se hereda no se gana con trabajo. Lo que se hereda se gana siendo hijo. No se trata de hacer, se trataba de ser. Y si él pensaba que el reino de Dios se heredaba, él lo que tenía que preguntar es ¿qué tengo que ser para yo ser un heredero del reino de los cielos? Pero ¿qué tengo que hacer? Ya no tiene tiempo. La prisa no te permite reflexionar. La prisa, dice John Ortberg, que la prisa no es del diablo, sino que la prisa es el diablo. Así dice John Ortberg en el libro La vida que siempre has querido. Dice, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. La gente vive tan deprisa, tan a las carreras, que no tiene tiempo para Dios. Entonces, el domingo por la mañana decimos, bueno, hora y media, hora 45, pastor. Antes agradece que vine a este culto. Porque yo quería venir, era el primero, hora y media nada más. Y digo, y apenas termino aquí, me voy para la playa. Yo no estoy hablando con nadie,
pero me voy para la playa, yo me voy a lo mío. Y el Señor está diciendo, ¿y quién dice que en mi día tú puedes hacer lo que tú quieres? Porque mi día no es para que hagas tu voluntad. Mi día es para que hagas mi voluntad, dice el Señor. Descansa primero, hónrame después y sirve después. Este es un buen día para visitar a enfermos, para visitar a gente desanimada. Usted ve que hay algunos que no vinieron y en lugar de estar pensando, no vienen, visítelo un día como hoy, que tiene tiempo. Es decir, distráigase, diviértase, descanse, pero adore, honre y sirva al Dios de gloria. Bendito el nombre del Señor. Pensemos en el cuarto mandamiento, en el contexto de los 10. Es decir, en el marco del decálogo, pensemos lo que significa el cuarto mandamiento. De los 10 mandamientos, en la Biblia se habla como las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas. La primera tabla habla de los deberes hacia Dios. Y la segunda tabla habla de los deberes con los hombres. La primera con el prójimo. La primera tabla son los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. El cuarto mandamiento pertenece a los mandamientos que tienen que ver con nuestro deber hacia Dios. De esto fue que habló Jesús en Mateo 22, 37 al 40. Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, si usted lee Éxodo 20 y lee Deuteronomio 5, que es donde aparecen los 10 mandamientos, nunca va a encontrar esas palabras. No va a encontrar que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ni amarás a tu prójimo como a ti mismo. No aparece. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo son las 2 tablas de la ley. Y lo que está diciendo es, los primeros 4 mandamientos se cumplen cuando usted ama a Dios con todo su corazón. Y los 6 restantes, cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo. Ame a Dios y ame al prójimo y viva como quiera. Bendito el nombre del Señor. O sea que el día de reposo tiene que ver con mi amor por Dios. Es una manera de expresarle a Dios que yo lo amo. El asunto es del corazón. El asunto no tiene que ver con la forma. Es un asunto del espíritu, del alma. Es un asunto del corazón y de mi amor por Dios. Cuando me ocupo de la adoración y me ocupo de los asuntos espirituales, en el día de mi descanso estoy honrando a Dios en su día. Lo he apartado y habré convertido el día en un día santo, sin prisas, para adorar al Señor de gloria. Bendito el nombre de Dios. Cuando nosotros observamos la costumbre de tener un tiempo específico para la gloria de Dios en nuestra vida, un tiempo que no le arrebatamos a un día donde llegamos cansados, agotados, agobiados, sino un tiempo que separamos específicamente para honrar al Señor, entonces Dios verá por nuestro crecimiento espiritual.
Ese es el mismo principio que Jesús usó cuando dijo, cuando usted ore, entre en su aposento y cerrada la puerta, hable a Dios que ve en secreto, y el Dios que lo ve en secreto lo recompensará en público. Lo que está diciendo es, hagan de su oración, hagan de su búsqueda del rostro de Dios, hagan de su comunión con Dios algo especial en su vida. Tomen tiempo para eso, porque terminaremos siendo tratados por Dios como lo tratamos a Él. Si tratamos a Dios de manera descuidada, indiferente, mezquina, así seremos tratados. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de otras cosas. Pero así seremos tratados. Y entonces veremos a otros crecer espiritualmente y nosotros estancados. Y diremos, ¿y por qué? ¿Acaso aquel tiene corona? No, no tiene corona. Sino que hay quienes tienen a Dios como su Señor y Rey. Hay quienes aman a Dios. Dios no tiene hijos predilectos, pero hay hijos que tienen a Dios como su predilecto. Y cuando alguien trabaja de esa manera en su vida, Dios va a trabajar en ellos. Yo me estoy explicando esta mañana. ¿Sabe qué ocurrió? Dios dijo esto al pueblo para su bienestar espiritual. Pero el pueblo de Israel, fiel a su estilo. Los judíos tenían un estilo. Ellos valoraban más las formalidades de la ley que la parte íntima de la ley. Es decir, les interesaba más cumplir con las formas que con la esencia. Entonces, para ellos era el séptimo día, el sábado. Y el sábado no se pueden hacer cosas. Y en el periodo intertestamentario, para quienes ese término no es conocido, intertestamentario, levanten la mano. Aunque el término por sí mismo se explica. Entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo un periodo de unos 400 años donde no hubo profetas. Y en ese tiempo que no hubo profetas surgieron instituciones como la sinagoga, grupos religiosos como los fariseos, como los saduceos, surgieron los esenios en esa época intertestamentaria. Y los fariseos comenzaron a hacer del séptimo día algo en que se volvieron implacables. Hay que cumplir con esto. Y empezaron a hacer normas absurdas. Si ellos interpretaban a través del Talmud el Antiguo Testamento y le agregaban al extremo, hacían cosas como que si una persona caminaba el día sábado por un terreno que estaba para ser sembrado, ya estaba violando el día de reposo, porque caminar en un terreno para sembrar era como ararlo. Qué locura, ¿no? Pero querían cumplir con la forma. Cuando Jesús vino, se enfrentó a ellos. Y Jesús él fue muy directo. Pero no solo fue directo, el Señor Jesucristo fue muy intencional al sanar a un ciego en día de reposo. Al sanar a una mujer encorvada en día de reposo. Al sanarle a un hombre la mano seca en el día de reposo. Y cuando los fariseos le decían, ¿cómo es posible que hagas eso? Él decía, ustedes sí pueden sacar su buey y su oveja cuando se les ha caído en un barranco. Y yo no puedo ayudar a un hijo de Dios que está atormentado por el diablo en un día de reposo. Era la confrontación. Era la confrontación de la verdadera espiritualidad frente a una religiosidad, a una falsa espiritualidad. Ellos, con su legalismo absurdo, convirtieron el día de reposo en algo inaceptable, en una pesada carga. Lo que Dios dijo que sería una bendición, porque bendijo Dios el séptimo día. Lo que Dios dijo que sería una bendición, se volvió para la gente en una carga pesada. No podemos con esto, no podemos cumplir con lo que nos dicen los fariseos, no podemos, solo ellos pueden.
en la época de Jesús encontró a gente cargada, agobiada por la religión, agobiada por el legalismo, agobiada por los formalismos que no transforman la vida de la gente. Porque la religión es así. La religión oprime, la religión se basa en formas. Quiere que la gente haga la forma. La mujer samaritana le dijo a Jesús: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén hay que adorar. Nosotros los samaritanos decimos que en este monte hay que adorar. ¿Dónde dices tú que hay que adorar? Jesús le dijo: ni en Jerusalén, ni aquí, en espíritu y en verdad. Porque la religiosidad se opone a la espiritualidad. La verdadera espiritualidad no se fundamenta en las formas. La verdadera espiritual se fundamenta en la esencia de una relación con Dios, de un amor al Dios eterno. Ame a Dios con todo el corazón. Ámele con todo su ser, con toda su alma. Ámele de tal manera que pueda amar después al prójimo. Y Jesús confrontó esto. Y por eso cuando Jesús vio a la multitud, les dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo seré vuestro sábado. Yo seré vuestro reposo. No se trata de que reposen emocionalmente. Reposarán de las cargas pesadas de la religión legalista y disfrutarán la bendición de ser salvados por la gracia. Aplaude el nombre de Dios. Por eso mi segundo aspecto esta mañana es el alcance de la obra de Cristo. El primero fue el alcance del cuarto mandamiento. El segundo es el alcance de la obra de Cristo. Porque hay que contrastar no el sábado con el domingo. Lo que hay que contrastar es el sábado con la obra de Cristo. Alabado el nombre del Señor. No vamos a entrar en la vieja discusión de si Dios quiere que sea sábado o sea domingo, porque eso es lo mismo que la samaritana en Jerusalén o en este monte, formalidades religiosas. Lo más importante es que Dios te está diciendo: no es un día, es el Señor del día, el Señor Jesucristo, quien dio su vida y te ofrece el verdadero descanso. Alguien debe alabar a Dios. Alguien debe aplaudir a Dios. Para los que están tomando notas, ese es el título de mi mensaje esta mañana: el verdadero descanso. Porque nuestro verdadero descanso está en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. En el Nuevo Testamento, el sábado judío es mencionado muy pocas veces en las epístolas. ¿Me están oyendo? No dije evangelios ni hechos de los apóstoles. En las epístolas. La mayoría de menciones que hay en el Nuevo Testamento del día de reposo se hacen en los evangelios o en hechos. Y tiene sentido. Porque esos son los libros históricos del Nuevo Testamento. Y cuentan la historia del surgimiento y desarrollo de la fe cristiana, que empieza en Jerusalén y se extiende hacia el mundo. Y como empezó en Jerusalén, es fácil leer en los evangelios que dice: y Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo.
Y no entró para avalar el día, entró porque no había otro día. Si Jesús estuviera hoy en Barranquilla y que quisiera venir ir a predicar a una iglesia, ¿qué día cree que lo haría? El domingo. Porque culturalmente nosotros descansamos domingo y nos reunimos domingo. Así que Jesús los domingos visitaría las iglesias. Como en el primer siglo, la primera iglesia nace siendo judía, entonces encontramos que en los evangelios y hechos se menciona mucho que en el día de reposo entró a la sinagoga de ellos para predicarles, ya fuera Jesús o ya fueran los discípulos. Pero en el resto del Nuevo Testamento, es decir, en las epístolas, solo 2 veces, miren ustedes, solo 2 veces se menciona el día de reposo. Pare en Hechos y de ahí en adelante, Romanos, Corintios, Gálatas, todo eso. Solo 2 veces se va a mencionar el día de reposo. ¿Por qué? Porque la iglesia sale del contexto cultural judío y pasa a un contexto gentil, donde ellos no guardan el sábado. En Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Allí es la primera vez en las epístolas que se menciona. En Hebreos, el escritor dice, porque 4:4, Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En ninguno de esos 2 pasajes se afirma que la iglesia cristiana tiene que guardar la institución del sabático del Antiguo Testamento. Pero en cambio sí nos dice que ese sábado es una imagen, una ilustración, una figura de la obra de Cristo. En Colosenses, y vuelvo a leer, 2:16 y 17, escúchenlo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, ilustración, tipo, símbolo de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que el sábado como día de reposo fue constituido como una figura del verdadero reposo que los creyentes encontraremos en la persona del Señor Jesucristo. Entre otras cosas, la palabra sábado lo que significa es reposo, descanso, cesar, cesación o cesar de la obra. Eso es lo que significa sábado. El calendario gregoriano, que le puso nombre a nuestros días y que usó los días latinos, romanos, mantuvo el nombre de sábado porque fue hecho por personas de orientación judeocristiana. Y mantuvo el nombre de sábado para el séptimo día. Los demás los tomó de los romanos y de los planetas, pero este lo mantuvo. Y la palabra sábado lo que significa, así transliterando, es reposo. Así que si yo reposo hoy, este es mi sábado. Si reposo mañana, mañana es mi sábado. El día que yo repose, estoy viviendo en mi sábado. No tiene que ser el séptimo día. Ese es el formalismo religioso. Tiene que ser el día séptimo. Entendiéndolo el calendario litúrgico. Empezando por domingo como primero y sábado como séptimo. No el calendario civil empezando lunes la semana y terminando domingo. Entonces, litúrgico o religioso. Entonces, escuche. Sí, tu Shabbat es Cristo. Díselo al que está al lado, tu Shabbat es Cristo.
Tu descanso es Cristo. Tu reposo es Cristo. Y en Él estás completo. Aleluya. En el Nuevo Testamento se desarrolla la enseñanza acerca del sábado en 3 direcciones importantes. Eso como un resumen. Primero, el Nuevo Testamento declara que el sábado no debe ser observado de manera legalista. Nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. Cuando hay personas que te juzgan porque es domingo o sábado y te juzgan por el día, quien te juzga por eso no sabe que Dios ya te declaró libre. Somos libres de todo juicio y de toda condenación. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Si algunos predicadores de ciertos grupos hicieran el mismo énfasis en Cristo que el que hacen en el sábado, el mundo estaría evangelizado. Porque todo el tiempo es lo mismo. Pues ese formalismo religioso, la Biblia dice que somos libres de él. El descanso sabático es tratado en el Nuevo Testamento como un símbolo importante de la doctrina de la salvación, de la obra de Cristo. Es una sombra del descanso que encontramos en Cristo.